Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un martes más a esta tertulia ciudadana que intentará por lo menos exponer puntos de vista distintos sobre los dos temas que tenemos sobre la mesa. Antes de seguir, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las redes, a través de IMAX Televisión, en nuestra 22 gala de IMAX Televisión, que fue, como saben, el viernes pasado en el restaurante Casa Pepe. Muchísimas gracias por los elogios, muchísimas gracias por los apoyos y ¿qué nos queda? Seguir trabajando, que es lo más importante. Les presento a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Un tema muy sensible, pero que lo trataremos con todo cariño. Doña Aurora Rey, buenos días. Muy buenos días y felicidades por esa maravillosa gala. Muchas gracias. Don Julián Gómez, buenos días. Buenos días. ¿Puedo contar algo? Por favor. Mañana te entrevisto para Mirando por Puerto Llano. Bueno, entonces ya sabes que no vas a tener audiencia. Vamos a hablar de cuando casi representas a España en el Festival de Eurovisión, aunque estuviste nominado a ello y vamos, preparado para ello. ¿Qué tiempo? Todo De eso, Eurovisión, de no, todo de la eso OTI. vas a sacar ahora. Pues sí, porque conviene que la gente sepa que hubo una persona de Puerto Llano que estuvo considerado, estuvo preparado era el representante de España en el Festival de la OTI, pero con el tema de la dictadura de Pinochet en Chile, pues no... Bueno, tú sabes que yo Ya soy de hablaremos los mañana. que piensan que nadie es profeta en su tierra. Pues por eso. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Pues muy entretenida, muy vistosa la gala. Algunos se la perdieron. Es Pero- culpa de ellos, ¿verdad? Yo no se la voy a contar. Yo no se la voy a contar, desde luego, que la vean en más televisión cuando la pongáis. Pero bueno, que estuvo muy bien, muy acogedor aquello el sitio. Y duró menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Bueno, eso no sé, eso dijiste, sí. Bueno, esa silla que está al lado de Escolástico corresponde a Manuel Alarcos Pollito Rojo, que me acaba de decir que ha pinchado, pero que viene de camino. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. Felicidades por la gala. Al final es una trayectoria. Decías tú hace un momento que el trabajo que hay que seguir trabajando. Yo creo que tantos años a tus espaldas ya están sobradamente. Como tú en las tuyas, en tu trabajo, ¿no? Creo Es que el todos reconocimiento a toda una vida profesional. intentamos hacer las Bien. cosas bien y ese es el bagaje que tenemos, ¿verdad? Así es. Don Eloy, pareja, buenos días. Hola, Usted buenos se días. perdió la gala. Yo me perdí la gala, Julián, pero bueno, felicidades por la gala porque da brillo a IMAX Televisión y da brillo a vuestra trayectoria y da brillo a vuestro futuro. Y me la perdí porque también presentábamos como colectivo literario Alianza Literae la primera antología y no podía estar en los dos sitios al mismo tiempo. El don de la ubicuidad no existe todavía, ¿no? Doña Esther Mora, buenos días. Anoche salió en Cuéntame que se va a repetir, ya lo digo públicamente por si alguien no lo vio, el sábado y el domingo próximos a las 5 de la tarde, pero con un éxito enorme, ¿verdad? No lo sé, eso lo manejas Te lo digo tú. yo, eso te lo Claro, digo eso yo. lo manejas tú. La audiencia, un placer acompañarte en ese Cuéntame y también un placer acompañarte en la gala de Estuviste IMAX. muy bien, muy sensata, muy Yo creo que clarividente. fui, pues eso, como fui yo. ¿Cómo eres? Como eres? soy, como Una- hay que una gran mostrarse, mujer. ¿verdad?, a los ciudadanos. Entonces te tengo que dar la enhorabuena también por la gala, pero también te tengo que dar la enhorabuena por estos dos temas que hoy vamos a hablar, de los que vamos a hablar, que son unos temas que afectan mucho que nos afectan como sociedad, que son muy importantes y que dicen mucho de lo que vamos a ser como país. Bueno, pues Esther Mora acaba de anunciar los temas. Los temas son muy sensibles, con lo cual yo pido la máxima sinceridad y cordura a los tertulianos y que la exposición sea siempre muy clara. Acoso, suicidio y linchamiento. El suicidio de Sandra, una alumna de 14 años, ha desatado las alarmas no solo en Sevilla, donde ocurrió, sino en toda España. Pregunto y empezaré por Esther Mora. ¿Qué incita a un joven o a una joven a quitarse la vida? Qué duro es esto, ¿eh? ¿Están los profesores y la sociedad mentalizados y al acecho por lo que pueda ocurrir? ¿Fallan los protocolos, como en este caso parece ser que han fallado? ¿La denuncia pública y las redes sociales contribuyen para mal? Falta información en los jóvenes y, por último, olvidamos que son menores
las presuntas agresoras. Adelante, Esther. Un tema muy, muy sensible y un tema que nos abrió los ojos o nos ha despertado, porque hace 20 años Joaquín se quitaba también la vida, un niño de Hondarribia, un chaval, y creo que entre Joaquín y Sandra, creo que, lo voy a decir y a lo mejor suena muy duro, pero algo estamos haciendo mal. El sistema está fallando para que una niña de 14 años decida quitarse la vida porque ya no puede aguantar más ese sufrimiento. A mí como madre me preocupa muchísimo que mi hijo sufra acoso, pero también me preocupa mucho que sea cómplice o que sea acosador. Y, como digo, el sistema está fallando y en el sistema estamos las familias, los centros educativos y las administraciones públicas. Y tenemos que hacer mucha pedagogía, tenemos que trabajar muchísimo como ciudadanos la empatía. Y desde las familias tenemos herramientas, trabajar una autoestima sana, una autoestima fuerte. Y yo lanzo aquí preguntas. ¿Cuántas veces llegan nuestros hijos del colegio y les preguntamos qué tal te ha ido? Pero desde una escucha activa. Pero ¿cuántas veces les preguntamos, ¿hay algún niño solo en tu clase? ¿Hay algún niño que sufra? ¿Tú qué haces para paliar ese sufrimiento? ¿Qué te pones del lado del niño que sufre? Entonces creo que desde las familias tenemos que trabajar muchísimo. La autoestima, como digo, es el primer escudo contra el acoso, una autoestima sana y fuerte, pero también tenemos la responsabilidad de formar niños empáticos, a enseñarles que no es divertido reírse del diferente o reírse de nadie, eso no es divertido. Y los centros educativos tienen unas herramientas, son la primera línea con la que están nuestros niños. Cuando un niño va al colegio con miedo, debe sentirse lo más seguro porque los centros educativos tienen que ser, nuestros colegios tienen que ser los lugares más seguros del mundo. Y eso a veces no ocurre. Entonces, ¿qué está pasando? Porque en el caso de Sandra, el centro no activó el protocolo de acoso, contra el acoso, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Tiene la irresponsabilidad penal de las menores, porque tienen menos de 14 años, pero el centro está incurriendo, puede incurrir, los jueces lo dirán, yo no soy experta, pero pueden incurrir en el Código Penal. Tienen una responsabilidad penal. Entonces, los centros educativos, dotarlos de herramientas, aumentar la ratio de psicólogos, que eso es muy importante, porque solo el 15% de nuestros niños y niñas que sufren acoso lo cuentan. Fíjate qué importante es esto. No tienen mucho miedo a sentir vergüenza, a que no le crean, por miles de motivos. Y tenemos que, en los centros educativos, dotar de herramientas a nuestros profesionales, porque no solo enseñan contenidos, también enseñan a personas empáticas, a ciudadanos empáticos. Y las administraciones públicas. Es cierto que se ha ido avanzando desde el caso de Joaquín y ha habido movimiento legislativo con la Ley 8/2021, la Ley Integral de Protección de Infancia y Adolescencia contra el acoso. Y ahora aquí en el Gobierno regional, yo a todos los chavales, niños y niñas que nos estén viendo, saben que está el programa Tú Cuentas en los centros educativos, donde existe la figura del mediador. Nuestros niños y niñas en el recreo pues utilizan la figura del mediador, tienen un teléfono 24 horas, es el 111-116. Hay herramientas, pero 116, gracias Aurora por el apunte. Y es cierto, pero tenemos una emergencia educativa y como sociedad no podemos permitir fracasar. Las familias, los centros educativos y las administraciones públicas. Y luego continuamos. Manuel Tabas. Bueno, pues desgraciadamente los datos están ahí. En 2024 hubo 3.846 suicidios. Es la segunda causa de muerte externa después de los accidentes de tráfico. Por eso, a tu pregunta, ¿qué incita a un joven a quitarse la vida? No existe una respuesta fácil a esta pregunta. Pues no se puede hablar de una única causa, hay muchos factores. Los entendidos dicen que el principal factor de riesgo es la salud mental, aunque eso no quiere decir que la mayoría de los adolescentes con trastornos mentales vayan a suicidarse, ni que muchas de las personas que desgraciadamente se suicidan presenten algún síntoma de trastorno mental. Pero el trastorno mental, junto con la ansiedad y los trastornos alimentarios, según los expertos,
son las principales causas para el suicidio, que si encima se combina con alcohol y droga, pues indudablemente el riesgo se dispara. Pero no son los únicos, también influyen los conflictos familiares, las víctimas de violencia sexual, el maltrato a la infancia, la ruptura de pareja de los padres o el fracaso escolar y, por supuesto, el bullying, de que hablaré más y tendido en mi segunda intervención. Y, muy importante, lo que pones ahí detrás de tu televisión, que yo ya me lo tenía aquí apuntadito antes de venir a la tertulia, y que quede muy claro. Muchos jóvenes que intentan suicidarse no quieren morir, sino dejar de sufrir. Por eso, ahí entran escenas tanto familiares como profesionales de la salud, como profesores, que deben estar suficientemente preparados para conocer las señales de advertencia y responder adecuadamente y prestar apoyo y ayuda. Porque la mayor responsabilidad recae en los colegios, y no por nada en particular, sino porque los jóvenes y adolescentes es donde pasan la mayor parte de su tiempo. Entonces ahí se tienen que extremar las precauciones. ¿Cómo? Implementando los programas de prevención y los protocolos de actuación para abordar estos posibles casos. ¿Cuál es el problema? Que muchos colegios no cuentan con los recursos, ni la información, ni la orientación necesaria para abordar el acoso escolar. Bien por escasez de orientadores, bien por escasez de psicólogos o bien por escasez de profesionales para atender estas situaciones. Y esto no lo digo yo, es que lo dice la Asociación para la Prevención de Acoso Escolar, AEPAE, que denuncia que 9 de cada 10 casos de acoso escolar en España quedan impunes y los protocolos para atajarlo fallan, desgraciadamente. Por tanto, actuemos, tomémonoslo en serio, porque una vida es sagrada, pero la vida de un joven, con todo por vivir, es aún mucho más sagrada. Don Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, en primer lugar, el caso Sandra Peña. Esta chica llevaba 2 años aproximadamente sufriendo el acoso de 3 compañeras en un colegio de Sevilla que se anuncia como concertado, religioso y bilingüe, que es el de Irlandesas de Loreto. El colegio no activa el protocolo contra el acoso escolar. Ese es un error gravísimo. Y luego hablaremos de por qué no lo activó o por qué yo pienso que no lo activó. Y cuando esta chica decide acabar con su vida, dice que van a celebrar en su memoria una Eucaristía escolar. Eso también dice mucho de lo que estamos hablando y de la poca, llamemos, seriedad con la que algunos se toman el asunto. Al final, el colegio lo único que hizo es una acción unilateral, que es que antes de empezar el curso la separó de clase y separó a las 3 acosadoras de Sandra Peña. Con lo cual, evidentemente, no hizo nada porque no coincidían en clase, pero coincidían en otros lugares comunes. Y también hablaremos posiblemente en otro momento de la tertulia de cómo el ciberacoso también potencia algo como el acoso escolar que ha existido siempre. Y yo me pregunto, ¿y por qué no un colegio activa el protocolo? Que los protocolos existen. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha existe un protocolo contra el acoso perfecto, que dice que primero hay que comunicarlo al equipo directivo y segundo la inspección educativa. ¿Por qué un colegio decide no activar el protocolo? Pues por 2 razones, es mi opinión. La primera, porque así no hay más trabajo, porque activar el protocolo da mucho trabajo burocrático y de otro tipo, y por un segundo factor que considero muy importante, porque al activar el protocolo contra el acoso escolar, el nombre del colegio aparece ya en los medios, y entonces no es para un colegio, no es bonito que su nombre aparezca como un centro en el cual hay un caso de acoso escolar. Acoso escolar ha existido toda la vida. ¿Y por qué existe el acoso escolar? Porque los seres humanos somos animales, y cuando hay un débil, pues vamos contra el débil. Los niños además no tienen filtro y lo hacen con especial crueldad, porque ya me dirán ustedes si no en su infancia o en su juventud no vieron casos de acoso. Siempre ha habido y siempre los habrá. La cuestión es que hay que atajarlos y para atajarlos el centro tiene que actuar. Para mí, los 2 claros responsables del acoso escolar y de que no se ataje en su medida justa son 2 muy claros. Primero, el equipo directivo y especialmente los directores y directoras de los centros, que se lavan las manos y no actúan como deben actuar, y segundo, los padres tanto de acosadores como de acosados, porque los padres hace muchísimo tiempo dejaron
algo que es su responsabilidad y es la educación de sus hijos. Y hay un déficit clarísimo educativo de los hijos. Y estoy totalmente en desacuerdo con algo que ya se ha insinuado en la mesa, que es que los maestros o profesores. No, señores, los maestros o profesores enseñan matemáticas, lengua, literatura, pero no están ni capacitados ni formados para hacer otras cosas, ni de psicología ni nada parecido. El déficit es de los padres. Aurora Rey. Yo creía que veníamos a hablar de acoso, no que íbamos a juzgar algún centro escolar en concreto, porque ojalá solamente hubiera acoso en un centro escolar. Pero qué pena, por desgracia existen en todos, y no solamente en los centros escolares. El acoso también se da fuera del centro escolar, se da a través de las redes sociales. El acoso, por desgracia, lo estamos sufriendo madres y no madres en toda nuestra sociedad. Tú decías una palabra, efectivamente. Esto tiene 3 pilares, yo decía: familias, profesores o centros escolares y sociedad. Mis hijos a día de hoy son mayores, pero a mí me sigue doliendo el acoso escolar de un niño, porque yo recuerdo, como todos ustedes, el primer día que llevaron a su hijo al colegio, ¿verdad? Cómo se encogía el corazón cuando regresábamos a casa. No éramos capaces de mirar atrás, aunque el niño fuera de los valientes que no lloraba, porque dejabas a lo que más quieres, a lo más tierno, en un centro donde tú crees que va a estar protegido, pero aún así te va a echar de menos. Puedo imaginar por un segundo el dolor de esta niña que pensó que no había nada, que no existía ninguna solución para salvarse de este sufrimiento. Creo que falla todo, falla la familia, porque si tiene una familia, y no juzgo la familia de esta niña, por Dios, bastante dolor tiene. Yo también soy familia y también soy madre, pero si esa familia ha tenido una verdadera comunicación con su hijo y con el centro, hay soluciones para ponerlas. En los centros escolares no conozco todos, porque es imposible que ellos estuvieran todos, pero te puedo decir que los profesores hacen de muchas más cosas de lo que tú has dicho. Eso sí que lo llevo cerca. Y debe ser así. Cuidan no solo de la enseñanza de las materias. En los recreos están cuidando de los niños, no se ponen ni a mirar el móvil, ni a comerse una bolsa de pipas, y muy mal quien lo haga, están pendientes de cada uno de ellos, de todos, de si están tristes, de si están aislados, de si tienen facilidad para hacer amigos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a un niño? Porque el acoso no empieza en un día. Es posible que el niño ya llegue de casa con pronóstico de ser acosado. Yo era una niña de esas que cuando dicen que tienes miedo a un perro, el perro huele que tú tienes miedo y te ataca. Pues en mi infancia yo debía ser una de esas niñas en las que detectaban el miedo en mí, no en mi colegio, que siempre fui muy bien tratada en todos los centros escolares donde he estado, sino en la calle. Yo cuando salía me cruzaba a la inversa con los colegios de los niños. Siempre había algún voluntario para rascarme ese día, para pegarme. Un día y otro día, y yo ya no sabía qué hacer. Llegó un día en que yo tuve que cuidar de 3 hermanos más pequeños que yo, y a partir de ese día, chicos, no había nadie que me acosara. En el acoso ocurren muchas cosas: la víctima y el acosador. A veces la víctima es vulnerable por su debilidad física, por su pobreza, por su condición familiar, por una discapacidad, por cualquier cosa. Yo puedo ser la niña gordita de clase, puedo ser la niña que tiene una cojera, puedo ser la niña que no lleva ropa de marca. Pero, señores, ¿de dónde nos viene todo eso de acosar a un niño cuando viene así? De las familias que les hemos inculcado a nuestros niños que ese niño no es tan perfecto como el nuestro. Don Escolástico González. Bueno, a ver, yo estoy casi de acuerdo con todo el mundo, ¿no? Pero no es un tema para discutir. Con Aurora, algunas de las cosas que ha dicho ahora las pongo en cuarentena, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay que buscar las causas por las cuales... El acoso yo creo que lo hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida. Todos hemos sufrido acoso, ¿no? Es decir, yo por ser gafotas, el otro por ser gordito, el otro por ser no sé qué y demás. Y el acoso, desde que hemos ido al colegio hasta que hemos terminado nuestra vida laboral, lo hemos podido tener en la empresa, en el trabajo, en cualquier otra cosa, porque alguien ha puesto nuestros defectos o nuestras diferencias, las ha puesto encima y nos ha hecho ser diferentes. Pero yo creo que eso no es el problema. Cuando a una persona, por tener gafas, le llaman gafotas en el colegio y no sale del entorno de los 3 compañeros de clase y no sale de la clase, pues no pasa absolutamente nada. El problema es cuando eso trasciende de la propia clase y se amplifica y llega a las redes sociales. Y alguien lo que hace es
amplificar ese acoso para encontrar y buscar el reconocimiento de otros compañeros a través del like correspondiente y del meme y de la ridiculización de la persona. Y entonces todo eso se va de madre, pasa de los 3 compañeros a que son todo el colegio. Incluso todo el ámbito de amistades que pueda haber en una ciudad, o de conocimiento, o de pandillas, o de lo que sea. Entonces es cuando el niño realmente se empieza a sentir acosado y se empieza a sentir mal. Cuando solo son los 3 compañeros de clase que en un momento determinado le han podido decir algo, yo creo que el tema no es trágico, ¿no? Pero hoy las redes sociales es la causa de uno de los grandes problemas en el acoso, el ciberacoso, del bullying, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar soluciones. Y las soluciones a las redes sociales y al acoso en redes sociales ha de darse la solución por parte del Estado, pero también por parte de las familias. Es decir, el acceso a redes sociales ha de regularse. El acceso de menores que puedan tener un móvil ha de ser regulado también por los padres, que son muy responsables de ellos. Porque claro, es que hoy a los 12 años le damos un móvil a un niño y le damos un móvil con acceso a Internet y tenemos que tiene acceso absolutamente a todo y tiene comunicación con otros compañeros y el acoso lo lleva a través del teléfono haciéndolo llegar a otros compañeros. Pero esa es una de las causas fundamentales, desde mi punto de vista, por las cuales todo esto se ha escapado y se ha ido de madre, ¿no? Es decir, porque esa ansiedad que tienen los niños hoy es fundamentalmente, como problema mental que es ocasionada por las redes sociales, fundamentalmente. Pero luego hay otra cosa también, es decir, también, y aquí voy a ser muy crítico con el sistema educativo actual, ¿no? Es decir, no podemos tener un niño de 11 años que todavía cree en los Reyes Magos y en el ratoncito Pérez. No lo podemos tener en clase en un instituto con niños de 14, 15 y 16 años. Hay unas diferencias tremendas. Yo lo veo en mi casa. Tengo un niño de 10 años, un nieto de 10 años, que le quedan 6 meses para pasar al instituto. Ayer se le cayó un diente de leche. Espero que no me esté oyendo. Todavía cree en el ratoncito Pérez. Todavía creen en el ratoncito Pérez. ¿Seré yo quien le tenga que decir que ya no existe el ratoncito Pérez en un momento determinado o el padre? ¿No? Yo no, como abuelo. Déjalo que Tendrá sea ser el feliz. padre. Que sea feliz creyendo. Pero lo que está claro es que hay una descompensación. Un niño de 11 años en un instituto en este momento que cree en el ratoncito Pérez, con chavales de 15, 16 años que ya han tenido a través de las redes sociales acceso al porno, acceso a la violencia, acceso a no sé qué, y a la droga, es un problema auténtico en este momento. Y esta es una de las causas también, las redes sociales y el modelo educativo que tenemos para llevar a los jóvenes a esa edad tan temprana al instituto. Luego, hay que buscar las causas por las cuales se están produciendo todas estas cosas y con las causas poner las soluciones, porque aquí hay problemas estructurales. Todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida acoso, en un momento u otro. Unos hemos sido más fuertes, otros menos fuertes. Unos hemos podido tener depresión, por ello, otros no depresión, pero la ansiedad que se genera hoy día es consecuencia de estas dos situaciones. Julián Gómez. Los jóvenes, Escolástico. fundamentalmente de estas dos situaciones, Eso es Julián. normal porque todos sabemos que los niños pueden ser muy crueles entre ellos mismos y eso es un serio problema. También sabemos que el suicidio, como ya hemos comentado, es la principal causa de muertes entre jóvenes y adolescentes de 12 a 29 años. Y que precisamente el bullying es una de los desencadenantes, hay otros, de este triste final, ¿no? Pero la verdad es que el problema yo creo que radica fundamentalmente en que, en primer lugar, hay una falta de sensibilización con este tema, sensibilización real, tanto de padres como de profesores, como de la misma inspección escolar, como incluso de la sociedad en sí, y también una formación real que prácticamente no existe. Ahora después contaré un caso que me ha sucedido a mí y que creo que puede ser ilustrativo. Pero hay que decir también que los padres y los expertos denuncian opacidad y miedo a las represalias y la costumbre, además, de minimizar el problema y mirar para otro lado. Eso se está dando y se sigue dando, aunque se estén dando cursos, se estén dando charlas, sigue sucediendo lamentablemente, y eso influye en la falta de concienciación que afecta a su vez a la prevención del acoso, como también el apoyo a las víctimas y también a los agresores que requieren de alguna manera una intervención educativa. El caso del que hoy nos pone como ejemplo Julián, el de Sandra, pues evidentemente fallaron los protocolos, como ya he dicho Eloy, no se activaron a pesar de que había una denuncia familiar. Y eso es algo que desgraciadamente no es un caso aislado.
la inactividad de algunos centros impide una intervención temprana que pueda evitar ese final trágico, ¿no? Pero yo tengo que indicar aquí que hace un par de semanas entrevisté para IMAX Televisión y Onda Cero a la madre de un chico que había estado acosado en Puerto Llano durante 3 años en un centro público, ¿no? Y este muchacho no llegaba... no tenía problema de que lo insultasen en clase y demás, aunque también el problema era que llegaba a casa con moratones, con cardenales, o sea que además sufría malos tratos físicos. Violencia. ¿No? Cuando yo, antes de presentar el programa en sí, ya me llamó alguna madre en tono amenazante, entre comillas, diciéndome que tuviese cuidado con lo que iba a decir. Después de acabar el programa, incluso me llegaron a interpelar en la calle otra madre para decirme: oye, tú eres el que ha entrevistado a esta mujer y no has contrastado. La verdad es que la mujer dio sus nombres, su apellido, el nombre y apellido de los hijos y, sobre todo, cumplió lo que habíamos acordado antes de la entrevista, que era no mencionar el nombre de ningún centro educativo, no mencionar el nombre de ninguna otra persona. Y a pesar de todo, ya tuve yo llamadas y gente que me criticó que publicase esa información que no era información en sí, porque no decíamos nombres de nadie, solamente de la madre y del muchacho. Era una forma de poner el dedo sobre la llaga en un tema real y hacer a las personas conscientes de que eso está sucediendo realmente en nuestra ciudad. A mí me llamaron por teléfono, la entrevista luego se publicó, luego miel sobre hojuelas, no ha habido ningún problema. Yo conseguí mi objetivo, que era poner de relieve el tema del bullying o del acoso escolar, y creo que de alguna manera lo conseguí, pero ya de antemano tuve presiones antes y después. Manuel Alarcos. Tengo que decir que además de las presiones de antes y después, también tuve gente que antes y después me llamó para decirme que conocían a la señora, que conocían el caso y que estaba muy bien lo que habíamos hecho. Manuel Alarcos. Bueno, acoso, suicidio, linchamiento. El caso de Sandra, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trataba de una niña de 14 años. Estas edades en las niñas de 12 a 14 años hay que tener en cuenta que son edades muy difíciles, muy difíciles. Luego, en el tema de las acosadoras, en este caso, que eran chicas más o menos de su edad, siempre ocurre lo mismo. Un matón o matona, un tontimalo o una tontimala, y luego otros tontimalos que además que le aplauden y le ayudan, que además de tontimalos son tontos malos y cobardes, o tontas malas y cobardes. Eso es matemático, eso siempre es así. Siempre es lo mismo. También hay que tener en cuenta el daño que hacen las redes sociales en manos de personas sin la mente preparada todavía para esto. Y una niña con 12 o 13 años no le viene nada bien el tener un móvil con lo fácil que es para ello tener acceso a cosas que yo soy incapaz de meterme, porque no tengo conocimiento para eso, ni lo tendré ya nunca. Entonces, esto es muy importante, el tema de las redes, porque a veces en las redes se pegan palizas simple y llanamente por grabarlos, sin más. Y luego hay otro tema, hay el tema de los colegios. Los profesores, por mucho que hagan, es imposible que sean capaces de llevar esto, porque, como ya se ha dicho aquí, a los niños hay que llevarlos educados de casa. Los profesores es custodiar a los niños, que es su labor, y es imposible que los profesores estén pendientes de todos los niños, eso es matemáticamente imposible. Entonces, en el caso de los acosadores, pues a estos niños y niñas lo que hay que hacer es señalarlos por el centro, que sepan que son malos y que están haciendo mal, y nunca, bajo ningún concepto, que la víctima abandone el centro escolar. Porque si la víctima abandona el centro escolar y encima hablamos de una población no demasiado grande, donde haya dos o tres colegios como mucho, ya cuando esa víctima vaya allí ya va a ir señalada por los que estaban, por los matones de allí, y ya será una víctima de los matones de aquí. Entonces, como esto suele ocurrir, como otras tantas cosas más,
que nunca una niña de un colegio concertado o de un colegio privado se mande a un colegio público, se manda a un colegio inferior donde la niña va a estar todavía en condiciones todavía peores. Tenemos una gran labor como sociedad, como padres, como abuelos, como bisabuelos, para ayudar a los profesores, más comunicación entre los profesores y los padres. Hay asociaciones y está todo inventado, están las APAs, hay protocolos, si está inventado todo. Si lo que hay que hacer es que eso que está inventado funcione, las leyes no sirven de nada si luego no se aplican, no sirven absolutamente de nada. Y entonces, pues lamentar mucho el caso de esta niña, da mi más sincero pésame a los padres y luchar porque esto no vuelva a ocurrir. Don Félix Calle. Me gustaría poner en contexto este problema, ¿no? Porque esto es un problema que afecta a 1 de cada 4 alumnos. Las mujeres sufren con más frecuencia la violencia que los hombres. Y cada vez las agresiones se producen en edades más tempranas. España ocupa el primer lugar en acoso mundial. Eso lo dice la Asociación Española de la Prevención del Acoso Escolar. Tiene su estudio hecho, no lo digo yo. Es verdad que hay un déficit de formación de valores en general y las familias en particular. Eso lo habéis puesto aquí y eso está muy claro, ¿no? Es cierto también que hay una responsabilidad compartida entre el centro y entre la familia. Y cuando sucede una cosa como esta, que ha sucedido por desgracia, pues algo ha fallado en ambos, ¿no? Porque las aulas entiendo que debe ser un lugar de convivencia y no puede ser un lugar de suplicio con acoso, con agresiones físicas, verbales y de cualquier tipo para cualquier alumno. Pero aun cuando las comunidades autónomas tienen sus propios protocolos de actuación, yo creo que debería haber un protocolo nacional. Y lógicamente con la participación, incluso, no sé si con la participación, quizás darle más cuartelillo, ¿no?, a las comunidades autónomas, pero una actuación nacional y, lógicamente, como hay en otros países de Europa, y, lógicamente, cada colegio, pues, hay que ser un tanto flexible porque depende de la casuística de cada colegio, incluso la casuística de cada comunidad. Pero entiendo que tiene que haber una nacional. Y luego, bueno, pues cada comunidad, pues, lógicamente, aportará lo que tenga que aportar. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas son muy deficientes. Por ejemplo, algunas no tienen un plan de actuación, Aragón. Otras no contemplan una fase destinada a la evaluación y el seguimiento, Valencia y Asturias. Y la mayoría no contemplan el tiempo en el que se ha de llevar la actuación. O no empezamos o se alarga el tiempo. Y en otras es el director del centro el único responsable para atender la previsible denuncia por parte de los padres. En otros sitios sí que hay un grupo escolar de varios profesores que son los que están tratando este tema. Yo creo que merece una seria reflexión por parte de las autoridades educativas en protocolos muy claros, por parte de los responsables, y si no lo dicen así, esos cargos que no cumplen con su obligación, que tienen que ser castigados, pero severamente. En Andalucía yo conozco algún caso más, porque una amiga nuestra da clase, tú la conoces, Esther, luego te diré quién es, y me cuenta, raro el día que no viene por aquí, que no me cuenta un acoso en el colegio. Y raro el día que no me cuenta que no se actúa de manera conforme a los protocolos. Por último, hay un vacío jurídico. Un vacío jurídico porque la única responsabilidad que tiene el colegio, el director o el que sea, una responsabilidad civil, que se compensa pues con el seguro y punto. Entonces entiendo que en ese aspecto hay cierta pues inmunidad, porque paga el seguro y ya hemos terminado con este asunto. Manuel Tabas, os ruego ahora la segunda intervención un poquito más breve, por favor. Adelante, Antes Tabas. de contestarte a tu segunda pregunta, fallan los protocolos en el caso de Sandra, te voy a dar una cita de A.T. Brewer, una escritora. El abuso es algo horrible, se apega a ti, te envenena, pero solo
si tú lo dejas. Esta es la clave, solo si tú lo dejas. Es triste, como bien ha dicho Escolástico, no solo leer en prensa, sino por redes sociales las siguientes frases. Una niña víctima de bullying se suicida y sus compañeros lo celebran. Por fin está muerta. Esto sí que es una tristeza. Y no solo eso, es que leemos, se quitó la vida tras denunciar bullying en su colegio. Este es el caso de Sandra, porque su madre denunció, lo puso en conocimiento del centro el 3 de septiembre y la niña, desgraciadamente, se quitó la vida el 14 de octubre, un mes y 10 días más tarde. ¿Por qué? Porque no activaron los protocolos antiacoso. Ese fue el problema. Y la investigación que hicieron fue de que la terapeuta de la niña había aconsejado simplemente la separación de las aulas, cosa que la familia de Sandra ha negado por activa y por pasiva. Porque es que si eso fuera cierto, la terapeuta tendría un buen problema. Entonces, ¿por qué se excusan los colegios en esas cosas en vez de actuar? Lo que sí es cierto es que el colegio nunca habló con las 3 supuestas acosadoras, ni con su familia, porque daban por hecho que el bullying se había desarrollado fuera de horario escolar. Pero, y ya termino enseguida, esto estamos hablando de niñas, Pollito, de 10 años, pero es que te voy a contar un caso de Vigo, de una niña de 5 años, que 5 alumnos de 10 años la arrastran por el suelo, le hacen comer hojas, y fue denunciado en el colegio. Esto ha sido después de Sandra. Se ha denunciado en el colegio y el colegio lo único que ha dicho ha sido simplemente que no existe acoso, que simplemente es una situación grave para la convivencia. Entonces, si los colegios no ponen remedio, porque muchas veces a los padres no nos cuentan los hijos las cosas, desgraciadamente, por mucho que tú estés atento con tu hijo, los hijos muchas veces no confían en ti, pero el colegio sí debe detectar eso, aparte de la familia. Bueno, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho aquí y creo que se puede resumir en que todos somos cómplices, todos, desde los padres, los centros educativos y las instituciones. Todos vamos a ser parte de la solución, porque dicen los expertos que si se activan los protocolos se reduce drásticamente el acoso. Entonces, la clave quizá, correcto, después de escuchar a todos aquí, quizá la clave, aunque somos sociedad, sea también individual, porque mientras un padre, una madre o un profesor diga son cosas de niños, claro, que desgraciadamente sigue pasando en esta sociedad, o mientras un padre o una madre no le dé importancia a escuchar activamente y desde el cariño a su hijo, a hacerle preguntas, a fomentar esa autoestima sana que decía en un principio, o un profesor diga, sí, es que son así, los niños son cosas de niños, pues desgraciadamente vamos a seguir teniendo este problema. Entonces, las herramientas están, es cierto que a los profesores les cuesta mucho, a lo mejor la detección temprana, vamos a dotarlos de herramientas porque la burocracia es mucho el papeleo que tenemos que hacer. Y para terminar, las redes sociales están haciendo mucho daño. Es que yo creo que desde que el móvil llega ya para un adulto es perjudicial, pues para un niño pequeño las redes sociales no le permiten ese descanso después de las aulas, de ese acoso, sino que continúa una vez que estás en casa. Hay que regular, esperemos que pronto, que cuanto antes llegue esa ley orgánica de ciberacoso, que además está contemplado también el acoso escolar, y ojalá y todos los partidos políticos voten a favor, porque la emergencia educativa la tenemos que atajar cuanto antes. No puede ocurrir lo que ha ocurrido entre Joaquín hace 20 años y Sandra. Este problema le tenemos que dar una solución porque está en juego la vida de nuestro futuro, que son los niños Aurora y niñas. Rey. Pues creo que son muchísimos más los niños que afortunadamente no llegan a suicidarse, pero que están sufriendo esto, y que esa marca puede quedar en su madurez para esos individuos el día de mañana. Son individuos que ya, como decía Escolástico, son débiles de casa, muchas veces criados entre algodones, que hay que despertarlos un poco y hay que prepararlos, no para la lucha, pero sí para enfrentarse. Vi un anuncio muy bonito de una madre que le decía a un pequeño, te dicen feo, te dicen tonto, te dicen torpe, ¿tú qué eres? El mejor, soy el mejor. Pues de alguna forma a nuestros pequeños, desde muy pequeños, tenemos que hacerle fuerte y hacerle ver lo que va a venir, igual que viene una gripe, que la vas a vencer, igual que vienen muchas cosas. Mi pequeña aportación, porque quiero poner al final a algo de aportación, fue este cuento que escribí para niños, Purpurina no camina, de una perdiz que nace con un defecto físico, que nace cojita,
Esa perdiz le hacen bullying sus propios hermanos, pero encuentra el apoyo de una sociedad, de unos niños que le ayudan y de un colegio que le ayudan a sentirse fuerte, importante y que es capaz de vencer todo eso. Si enseñamos a nuestros niños desde pequeños, desde esta infancia, que todos los niños pueden sufrir y que esas cositas que decimos no son inferiores, pueden quedar muy clavadas, mejoraremos esta sociedad entre todos. Todos somos culpables y todos podemos solucionarlo. Eloy Pareja. Bueno, un colegio no deja de ser un ejemplo ecosistema de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué hay cada vez más acoso? Porque la sociedad cada vez es más violenta y más individualista. Aunque hay muchos datos, aproximadamente un 12% del alumnado, especialmente entre 11 y 12 años, sufre acoso escolar en España. Y un 20% de ellos en algún momento ha pensado o piensa en quitarse la vida. Si ahora nos vamos a nuestras ciudades o pueblos, un 10% de los colegios o del alumnado de los colegios debería tener casos de acoso y deberíamos conocerlos. ¿Alguno de ustedes conoce algún colegio de Puerto Llano o de Ciudad Real que claramente publicite que tiene casos de acoso escolar? Yo no conozco ninguno. Ese es el problema. Los colegios hacen la vista gorda con tal de no comunicarlo a la inspección educativa y con tal de no complicarse la vida. Y minimizan el problema. El problema está ahí, y vuelvo a repetir, porque los seres humanos somos crueles, somos animales y machacamos al débil. Y eso va a ser siempre así. Pero si además tenemos protocolos y no los activamos, pues fatal. El profesorado que se ha mencionado en la mesa, el profesorado por supuesto que hace más de lo que se le pide y de lo que se le paga, pero el profesorado no está especializado en estos temas ni puede ser la solución. La solución solamente son los colegios o los padres. Y si no viene por ahí, no habrá solución. Escolástico González. Bueno, yo soy un escéptico en muchas cosas, lo tengo que reconocer. Soy un escéptico en muchísimas cosas, pero tengo que decir que en el caso de los profesores, ellos son responsables de la educación, Los que tienen que educar, los responsables de la enseñanza, los que tienen que educar son los padres, O sea, al hijo se le educa en casa, se le educa en casa y en el colegio le enseñan, Eso hay que olvidarnos. Y por otro lado, no tenemos que olvidar tampoco que los primeros que son en un momento determinado víctimas del acoso de los propios alumnos son también los profesores, Que es que en una parte importante, a partir de los 14 o 15 años, hemos hecho un tipo de niño, y hemos creado un tipo de niño, o tenemos algunos niños que son capaces de acosar a los profesores también, no solo a los padres, Luego, cuidado que el problema va mucho más allá, Mucho más allá. ¿Y dónde está? Pues lo mismo que hay y lo oímos todos los días en el Congreso de los Diputados, en los congresos médicos, en los congresos de salud, en cualquier sitio. Lo mismo que se ha producido una explosión de enfermedades de la salud en este momento, porque se ha producido en muchísima gente, fundamentalmente joven, que es consecuencia de las redes sociales. Cuando eso lo trasladas de adultos que tienen problemas mentales en este momento con 22, con 23, con 25, con 30 años, es decir, por culpa de las redes sociales, cuando eso lo llevas aguas abajo y lo llevas a un niño de 13, 14 años que está metido en redes sociales, el problema se acrecienta. Luego, yo creo que una de las grandes causas, e insisto en ello, estamos en que son las redes sociales las que contribuyen a amplificar todos los temas de acoso, y consecuencia de la amplificación de los temas de acoso se amplifica el sufrimiento, y consecuencia del sufrimiento se amplifica la enfermedad que sufre la persona o la ansiedad que sufre la persona, que le lleva a tomar decisiones que son fatales en este caso. Luego, donde tenemos que poner soluciones ha de ser en el uso precisamente de estas herramientas que para otras cosas son muy buenas, pero que para otras son malas. No creo que, desde luego, y en algunos países ya se está promoviendo, que sea bueno que un menor de 16 años tenga en sus manos un acceso permanente a redes sociales con un teléfono que le da acceso absolutamente a todo. Creo que es una de las mayores causas por las que se produce el bullying. Y la otra, yo creo que también está en que todavía los psicólogos son necesarios no solo para los niños, sino para muchos de los padres. Es que algunos de los padres tenían que ir a la escuela de padres precisamente para poder educar a sus hijos, ¿no? Y ahí es donde está la otra parte del problema. Los profesores, que son observadores de lo que sucede en el patio de colegio cada día, tienen que saber también que detrás de cada niño lo que está estructurado y lo que está desestructurado, y eso es muy importante poder atenderlo. Julián Gómez. Cuando hace 100 años había un caso de acoso, pues se tapaba, se escondía,
y además no se enteraba prácticamente nadie. Hoy en día el acoso se ha incrementado por todo lo que estás comentando, Escolástico, y lo que habéis comentado todos, pero indudablemente los medios de comunicación, la información, están dando pie a que todos esos casos también afloren y los podamos ver y de alguna manera, afortunadamente, les podamos poner remedio. Pero lo que yo quiero decir que en estos momentos, a tenor de lo que yo he conocido con la entrevista a esta mujer de Puerto Llano, que ya he dicho que su hijo sufrió acoso, es el trasfondo del problema. Me explico. Esta mujer denunció el caso de acoso de su hijo a profesores, a la Asociación de Padres de Alumnos, incluso a la Inspección Educativa. No consiguió nada. No consiguió ni siquiera que a los niños que hacían ese acoso les llamase a alguien la atención o les explicase. Solo consiguió algo cuando en una charla educativa de una experta en el tema del acoso, y ese es el meollo de la cuestión, los mismos niños que estaban en la charla se dijeron unos a otros: eso es lo que nosotros le estamos haciendo a Diego. O sea, ni sus padres, ni los profesores, ni nadie les había dicho a esos niños que lo que estaban haciendo no estaba bien, que debían de cambiar su actitud. Y se dieron cuenta porque la persona que estaba dando la charla estaba hablando de que no se podían hacer fotografías a ningún niño para después reírse de él. Y eso fue lo que levantó a todo el mundo las suspicacias y dijeron: ahí va, y lo dijeron además en voz alta: esto es lo que le estamos haciendo a Diego. Manuel Alarcos. No nos va a dar tiempo. Yo bueno, intentamos. Quiero hablar ahora de los acosadores, en este caso las acosadoras, a estas niñas que acosaban y llevaron a Sandra a este callejón sin salida. Pues decirles que hay que hacerles ver que ser tontas y malas no es guay, que eso no es guay, que es malo y también es malo para ellas. Esto es muy importante. Luego también, y sería bueno que algún día habláramos del acoso en el trabajo, que lo hay, lo hubo, lo hay y lo habrá. Y lo seguirá. Porque el acoso se da siempre entre iguales. El abuso se da siempre entre el que manda y el que obedece, pero el acoso siempre es entre iguales. A mí me gustaría que en un momento determinado hiciese una tertulia con un punto que hablara del acoso del trabajo, que yo también tengo algunas cosas que podría aportar. Bueno, tomo nota para que en un futuro hagamos el acoso en el trabajo. Y luego preguntarle a Laura y primero agradecerle que haya escrito ese libro para los niños. Aurora, perdón. ¿Me puedo llamar Laura también? Aurora. Y el caso que lo tengo escrito será Aurora. ¿Que para qué edad lo escribiste? Pues mira, eran para niños que terminaban infantil y pasaban a primaria. Pero se puede leer niños de tu edad y de la mía. Podemos disfrutarlo. Pues ya. Es bueno, inmortal. 30 segundos Escolástico y 30 segundos Esther y termina feliz. Venga. Pues al hilo, sí, gracias a Escolástico, porque al hilo de lo que ha dicho Manuel, Pollito Rojo, es cierto que el acoso se da en todos los ámbitos y que las empresas se han tomado conciencia. Con este tema tomaron conciencia y aplican sus protocolos, pero desgraciadamente esa conciencia no ha llegado a los centros educativos, no a todos, no hay que generalizar, pero desgraciadamente esa conciencia no ha llegado a los centros Escolástico. educativos. Muy breve, y para insistir en un concepto que ya tuve antes, creo que la edad de los niños en este momento en los colegios, de los 11 años en el instituto, es un elemento también muy importante a tener en cuenta, porque son niños que no tienen todavía la capacidad suficiente para poder convivir con los otros mayores. Creo que termina Félix Calle. Claro que a veces los colegios lo ocultan, sé que no les interesa, sí, en el periódico, está evidente, ¿no? Por otra parte, yo creo que los padres a veces, en muchas ocasiones, no saben a quién acudir para que sean escuchados. La prueba la tenemos, ¿no? Que lo dicen, pero al final no toman. El día 1 de julio debería haber entrado la intervención de jueces especializados en este tema del acoso escolar y la derivación de responsabilidad penal a quien corresponda. Creo que habrá entrado, porque estaba previsto así. Espero que haya sido así. En cuanto a la educación de los padres, yo afortunadamente no he sufrido bullying ni lo he hecho. ¿Sabéis por qué? Porque me educaron a tener empatía con los demás.
Y como me educaron así, y además digo una cosa, como las chicas son las que más acoso reciben, mucho más que los Sí, hombres, las niñas y los niños. cuando yo era pequeño y no tan pequeño, a mí se me hubiera ocurrido no tocar a una chica, sino decirle algo, me están dando guantazos hasta el día de hoy. Pero mal también que te dan guantazos No, está mal. me lo merecería. Era la herramienta. A mí no se Era me la ocurra, ante- a mí no se me ocurría a una chica ni insultarla, mucho menos pegarla. Y además me educaron también, y a muchos compañeros y amigos míos de la infancia, que cuando alguien se burlaba de alguien, hacíamos piña y le calentábamos bien calentito para que ya no se riera más de esa persona. Y ahora ha cambiado. O sea, ¿de cuándo nosotros permitíamos, en mi pueblo y aquí, de cuándo permitíamos que alguien se burlaba de alguien por lo que sea? No lo permitíamos. Yo era el primero, porque yo era muy matón, es la verdad. Y nos liamos a guantazos. ¿Cómo que defendíamos al más débil? Lo que han cambiado las cosas. No tiene nada que ver con esa educación con la que hay ahora. Bueno, es evidente que este tema da para más, pero lo vamos a dejar aquí. Pero sí sacamos una conclusión fehaciente de todo lo que se ha hablado por parte de los tertulianos, y es que la base de todo esto está en la educación. Y la educación se hace en casa, con los padres. Si esos niños están bien educados y creen y tienen insertos los valores, seguramente que no se produciría acoso en el colegio, que es el lugar en el que se va a aprender, no a otra cosa. Bueno, pues llega el momento, vamos a hacer un receso, y para eso saben ustedes que siempre cogemos, nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava un sabroso aperitivo. En esta ocasión los tertulianos pueden probar un barquillo de mousse de salmón con tomate seco y boquerón en vinagre. Todo ello naturalmente sazonado, maridado con un vino requiebro blanco maravilloso. Las tapas de Casa Pepe son como Casa Pepe, deliciosas. Tertulia Ciudadana A ver, que entramos, señores. con Julián Camacho. Pues ya estamos, señoras y señores, de vuelta. Gracias por su compañía. Recuerdo que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tengo otro tema para finalizar en el día de hoy, la eutanasia. El derecho a una muerte digna es un planteamiento que quiere evitar el sufrimiento al paciente, aunque choca con la ética y la legitimidad. Pregunto y empiezo por don Manuel Tabas. ¿Quién debe tomar la decisión? ¿El paciente, los familiares o los médicos? ¿En qué sentido debe legislar el gobierno? ¿Y qué límites o premisas se han de tener en cuenta en la eutanasia? Adelante, Manuel. Pues a tu primera pregunta, la decisión principalmente es del paciente, que debe solicitarla de manera voluntaria y autónoma y no puede hacerse mediante representación legal o de otra persona. Eso es para el paciente. El médico es responsable porque es quien coordina todo este proceso también. Y entonces siempre bajo consentimiento informado del paciente. Y los familiares pueden ser informados, pero no pueden tomar la decisión por la persona, salvo en el caso de que exista incapacidad legal, que aquí es el problema, porque la ley está bien hecha, o por lo menos para mí, para una ley que hacen bien, la del 2021 sobre regulación de la eutanasia, es decir, requisito ser mayor de edad, sufrir enfermedad grave y un sufrimiento psíquico o físico. Vale. Ahora, ¿existe incapacidad legal? Entonces, ¿a quién correspondería? Porque si la persona no puede hacerlo y los familiares quieren una cosa y el médico quiere otra, ahí es donde puede haber un enfrentamiento entre ellos. Si está un registro de instrucciones previas, pues no hay un problema, pero normalmente, pues no sé por qué no solemos hacer esas cosas, porque como nunca piensas en la muerte ni en que mañana te va a pasar algo y vas a acabar incapacitado, pues no suele hacer previsiones y demás. Y entonces ahí deben entrar pues familiares, pero bien informados por el médico. Esther Mora. Pues efectivamente creo que la ley es muy clara, lo ha dicho también Manuel, la ley es muy clara, lo decide la persona informada previamente, libremente, y hasta en 3 ocasiones tiene que reiterar que solicita ese derecho, un derecho constitucional,
que no es un capricho, es una garantía democrática y hasta en 3 ocasiones lo tiene que reiterar. ¿Y el Gobierno cómo tiene que legislar? Pues tiene un doble sentido. Primero, proteger, porque antes estábamos en un limbo, antes de la ley estábamos en un limbo y tiene que proteger tanto al paciente, a esa persona que está viviendo un sufrimiento diario y tiene una enfermedad grave e incurable, como a los médicos. Creo que queda claro en ese sentido lo que ha hecho el Gobierno. ¿Y qué premisas? A tu tercera pregunta, bueno, las ha dado también Manuel. Padecer una enfermedad grave, incurable, con dolor en el tiempo y hay otra premisa muy importante, ese comité de garantía y evaluación que existe, es una figura que existe en todas las comunidades autónomas, donde se va a llevar un control muy riguroso y un seguimiento del caso, donde van a participar tanto el médico responsable del paciente, otro médico ajeno del servicio, pero con la capacidad de evaluación y de control, y hasta un tercero. Entonces, hay una figura muy importante, que es ese comité de garantías y de evaluación, pero el problema es que no en todas las comunidades se aplica de manera homogénea. Ese es el problema de este protocolo. Yo creo que es algo muy sencillo. Quien vive este sufrimiento es el que tiene que decidir y la ley de la eutanasia lo que nos da es una garantía, un derecho y un avance también como país. A mí también, yo me alegré de que seamos uno de esos países en Europa que ha dado este paso. Aurora Rey. Pues yo digo sí a la vida, no a la pena de muerte, no al aborto y no a la eutanasia. Y todo esto es legal dependiendo de qué país vivas. Mi vida no puede depender de una ley ni del país que me haya tocado vivir. El coste de la atención médica aumenta y se dispara en los 6 últimos meses de la vida de un paciente. La eutanasia se envuelve en un acto de compasión, pero la verdadera compasión no es eliminar la vida, sino cuidar al enfermo hasta el final, sin escatimar esfuerzos, ni medicamentos, ni cariños, ni emoción espiritual. La eutanasia frena el progreso médico. La eutanasia busca la muerte provocada del paciente, de la persona enferma. La eutanasia desnaturaliza a la medicina y ninguna vida carece de valor. La dignidad no depende de la salud de la persona. El sufrimiento no anula el valor de la vida. Todos queremos una buena muerte. Todos queremos vivir y morir sin artificios que alarguen nuestra agonía innecesariamente. Pero poner en la eutanasia es debilitar a la persona más frágil. Y yo creo que una ley no puede decidir por mí. Hay casos en los que más de 1.000 individuos, según una estadística en los países en que esta ley lleva más tiempo, se les ha aplicado la eutanasia sin que ellos fueran conscientes o hubieran autorizado su muerte. Sigo con ello. Transformar un derecho a vivir en un derecho a morir es como querer librarnos de una carga. Y quería poner solamente un ejemplo. La Benjamina, la más querida. En Atapuerca se encontró el fósil de una niña de 12 años, neandertal. Sufría discapacidad. Esta niña llegó a los 12 años porque fue cuidada, atendida y amada hace más de 500.000 años. Martha Johnson, en Estados Unidos, vivió 60 años dentro de un pulmón artificial, estudió y escribió sus memorias y ella misma nos decía: vivir es un privilegio incluso en mis condiciones. Stephen Hawking, un hombre que sufrió ELA, se quedó totalmente paralizado. Nos habló del Big Bang, del origen del universo. Por último, Jean Dominique, francés, periodista de 43 años, se queda cuadrapléjico, sordo y mudo. Solo podía mover el párpado izquierdo. Escribió sus memorias, se llevó la película al cine, se llevó su historia, El llanto de una mariposa, ganadora en el Festival de Cannes. Todos estos hubieran sido candidatos a la eutanasia. Eloy, pareja. Gracias, Julián. Bueno, yo lo tengo clarísimo, siempre lo tuve, pero después de ver el último año de vida de mi padre, que llamamos vida, pero en realidad se la pudo ahorrar porque de vida no tenía nada, y de ver no solamente a mi padre padecer, sino a muchos otros y otras personas de su edad en situación que no se podían calificar de vida, tengo clarísimo que el artículo 15 de la Constitución española, que todos decimos que es el derecho a la vida, no es solo el derecho a la vida, es el derecho a una vida digna, sin padecer torturas ni tratos inhumanos o de padecimiento.
Por eso estoy enormemente orgulloso de que España en el 2021 hizo la Ley Orgánica 3/2021 que regula el derecho a la eutanasia, que para mí ser el 6º país del mundo es realmente pues de orgullo, como decía. En los últimos años, concretamente en los últimos 50, la esperanza de vida en España ha aumentado en más de 11 años, es decir, de 73 ha pasado a casi 85 años. Pero es que algunos de los últimos años de la vida actual no se pueden llamar vida. Y créanme, ustedes pueden ir a cualquier residencia de ancianos y vean algunas de las personas que están viviendo, y digo viviendo entre comillas, a ver si eso lo consideran vida. Y es una cosa que deberíamos hacer todos, más de una vez al año. Por eso, por supuesto que sí a la ley de eutanasia, por supuesto que sí a elegir si no quieres vivir, y ya vuelvo otra vez a poner entrecomillado lo de vivir en esas condiciones. Y el problema, como en algún momento se ha dicho en esta mesa muchas veces, es que habiendo ley o aun habiendo ley y tan maravillosa como la Ley Orgánica 3/2021, la aplicación deja mucho que desear. Y pongo como ejemplo un caso que ha aparecido esta mañana en un periódico nacional, el caso Andalucía. Desde 2021 en Andalucía ha habido 300 solicitudes de aplicar la eutanasia, solo se han aplicado 103. ¿Saben por qué no se han aplicado más? No. Porque un 64% de los médicos se consideran objetores de conciencia. Julián y Gómez. Eso ha provocado que muchas personas sufran. Julián Gómez. No puede generalizar de esa manera. Mira, para empezar, he estado muchas veces en residencias de mayores para acompañar a los míos. He estado solo en las últimas horas y más que en las últimas horas, de 3 personas que han padecido enfermedades y que tristemente han muerto, y han sido valientes y no han pedido nunca la eutanasia. De todas formas, creo en la libertad, en el más amplio sentido de la palabra, y creo también que si alguien pide la eutanasia, bienvenida sea esa ley, pero tampoco podemos maldecir a las personas que están enfermas y decir, no, pide la eutanasia. No, Eloy, no. Hay que dejar que cada persona... Yo no he dicho eso. Pero te voy a decir una cosa. Solo el 40% de las personas que han pedido la eutanasia la han recibido en toda España en los últimos 4 años. El tiempo medio de respuesta en toda España es de 49 días. Hay personas que no llegan. De hecho, hasta el cierre de 2024... se habían contabilizado 2.475 solicitudes, de las que solo 1.034 en toda España, lo que equivale a un 42%, lo que decía antes. Año a año las cifras han ido creciendo, fueron 75 en 2021, 288 en 2022, 334 en 2023 y 427 en 2024, pero casi la mitad, un 42% de las personas que iniciaron el trámite no llegaron al final. Un 25% vio rechazada su petición y otro 25% falleció antes de que se resolviera. El proceso, según denuncian las personas que pertenecen a la Asociación del Derecho a una Muerte Digna, es demasiado lento en toda España. El tiempo medio ya he dicho que son 49 días, pero es que además el principal problema, aparte de la burocracia, es el recurso judicial cuando el entorno familiar bloquea la decisión. No culpemos a nadie más. Hay que tener en cuenta también a los familiares que no están de acuerdo con que esa persona haya pedido ser sacrificado Escolástico o González. morir. Bueno, yo creo que esto siempre, lógicamente, una ley de este tipo plantea problemas éticos, jurídicos y morales, sin lugar a dudas, ¿no? Ya los 3 han salido sobre la mesa y hemos hablado de ellos, ¿no? Yo creo que es una buena ley, ¿eh? Es una buena ley en la que todo el mundo está de acuerdo, prácticamente, porque es una ley voluntaria, ¿eh? Sí, casi todo el mundo, casi todo el mundo. Sí, digo esto, Aurora, porque todas las personas a las que estás referido antes que no les he aplicado la eutanasia y que terminaron haciendo algo genial y algo digno, algo grande, tú lo has dicho muy bien, fueron candidatos a la eutanasia, pero nadie les quiso aplicar la eutanasia.
fueron candidatos. Es decir, pero es que te la estás planteando la eutanasia como una manera de reducir la sociedad o eliminar a los individuos en el momento final de la vida, porque suponen un coste para los demás. Es que la ley no dice eso. La ley no habla de eso, ni mucho menos. Es decir, lo está llevando a un extremo para justificar unos principios estrictamente religiosos. Y la ley de eutanasia no va ni mucho menos en esos caminos. Es totalmente voluntaria, lo primero. Hay la posibilidad de hacer un testamento vital previo, ¿eh? Y en el testamento vital previo no se le dejas decidido como quieres que se te aplica, sino las personas que tienen capacidad para poder aplicarlo en un momento determinado también. Yo tengo que decirte que personalmente, y no soy nada dudoso, prefiero que me apliquen en un momento determinado, si mi deterioro es tal que no puedo continuar adelante, prefiero que me apliquen las condiciones de eutanasia correspondientes para no seguir postrado en una cama y en un deterioro físico, psíquico, mental, que esté obligando a los demás a unas condiciones infrahumanas, ¿no? Termino. A unas condiciones infrahumanas. Luego, hay que partir de la ley y de la voluntariedad que tiene la ley para ello, de la posibilidad de que el individuo sea el que dice que le apliquen, y luego vendrán el resto de los problemas jurídicos, porque el entorno se opone a ello. Yo he tenido familiares que han tenido a una madre postrada en la cama y en coma durante 10 años, porque no querían aplicarle la eutanasia. No sé qué es más injusto, si aplicarla o mantenerla 10 años como un vegetal. Sinceramente, no sé qué es más injusto de ello, pero en mi caso, como es voluntario y yo soy el que hago el testamento vital, quiero que llegada a esa situación se me aplique. Luego, has de respetar en todo momento mi decisión personal de que se aplique la eutanasia. Calle. Yo comprendo que puede haber un conflicto moral, no lo puedo entender, ¿no? Pero yo creo que deberíamos tener un poquito más de empatía hacia el sufrimiento ajeno, ante una enfermedad dolorosa y además irreversible. Creo que es un acto de humanidad, creo que es algo de dignidad humana. Mirad, la Declaración de la Sociedad Española de Medicina Paliativa justifica la práctica siempre que se den, sé que esto tampoco es un erial, no, siempre que se den las condiciones de enfermedad irreversible y dolorosa que se lleva a cabo en un contexto médico, bajo un criterio de compasión y teniendo en cuenta la voluntad del paciente. Siendo la voluntad del paciente, no se puede acusar, no se puede considerar como un suicidio asistido. La ley te lo dice así, te dice personas mayores de edad, capaces y conscientes. Eso que te has planteado, Aurora, mira si son conscientes. Que no lo han planteado, tienen esa posibilidad. No es obligatoria. Esto es como el divorcio, que parecía que era obligatorio divorciarse. No, oiga, tiene usted una posibilidad, si no quiere usted no se divorcie. Por cierto, que aquello recurrió el PP y fueron los primeros que se divorciaron, dicho sea de paso. Entonces es una posibilidad, a usted no le exige nadie. Estos que tú has nombrado, lógicamente, si ellos no quieren, pues punto. No, pues no hay ninguna otra cosa. Y además esta ley está amparada por el Tribunal Constitucional. No sé en qué medidas fue aprobada, pero creo que fue bastante votada a favor. Entiendo, lógicamente, que no se puede aplicar a la eutanasia a personas que no son conscientes, y que ninguna tercera persona puede decidir por él. Esa es la garantía que tiene precisamente, salvo que haya firmado un documento de voluntades anticipadas que se llama un testamento vital, en el que diga, oiga usted, ¿por qué digo eso? Tú no sé si habrás tenido a un familiar en esta situación. Yo sí. Y estuvo 10 días consciente, pero era incapaz de escribir, sufriendo lo que no está en los escritos. Pero ¿qué clase de humanidad iba a tener yo? Lógicamente yo no lo podía hacer. Porque no podía firmar por él. Pero ¿qué clase de persona sería yo viéndolo sufrir ahí, gritando y llorando todos los días? Yo aquí no tengo la posibilidad. La ley no puede ampliar en el que haya un consejo médico, el que sea, y que terceras personas de primer grado, o sea, sus hijos, por ejemplo, decidan que su padre, su madre están en esas condiciones, sufriendo, llorando, gritando. ¿Pero qué clase de humanidad es esa? ¿Pero qué clase de empatía es esa? Perdona que te diga, Aurora. Sí. Bienvenida sea la ley, incluso hay que ampliarla, porque ¿qué hacemos con estos enfermos que no son
son conscientes de lo que les está pasando, se quieren morir, pero no pueden firmar, porque no tienen capacidad en ese momento ni nadie le va a hacer firmar. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Qué hacemos con esos familiares? ¿Que se mueran sufriendo? ¿Que se mueran llorando? ¿Que se mueran gritando? Pues no estoy de acuerdo. Bienvenida sea la ley y debería ser ampliada. Manuel Larcos. La muerte no es lo peor. Los humanos tenemos una gran desventaja comparándonos con el resto de los animales de nuestro planeta. Porque somos los únicos que sabemos que hemos de morir. Y desde el mismo momento de nacer, como ley natural, estamos condenados a morir. De los que estamos aquí, el que más cerca está de la muerte de manera natural soy yo. Entonces, esto es según, tiene un componente religioso enorme. Para los cristianos europeos es una cosa, para los musulmanes es otra cosa, para los cristianos ortodoxos es otra cosa, y para los ateos como yo solo pedimos que nos dejen morir en paz. Ahora bien, si una persona sabe que se acerca a la muerte de forma irreversible, es un acto de extrema crueldad que se sale de lo humano, mantenerlo con vida a la fuerza por el gran sufrimiento que esta persona como ser humano padece y, no menos importante, el enorme sufrimiento de todos los familiares que lo quieren y que están a su alrededor. Yo tengo un problema cuando llegue el momento de mi muerte. Yo ya tengo firmado yo ya he ido al notario. Exactamente, para que esto se me respete. Pero tengo un problema en casa porque mi mujer es profundamente religiosa y dice que no lo va a permitir que a mí ni me quemen ni se me desenchufe. Ve terminando, Pollito. Con lo cual tengo un problema gordo en eso. Pero la humanidad, bajo mi punto de vista, consiste en vivir con dignidad y, más importante que vivir con dignidad, incluso el morir con dignidad. Solo tengo un minuto para cada uno de vosotros por este orden que se ha pedido. Manuel Tabas. Vamos a ver, yo he dicho que la ley es buena, porque la ley no decide por ti. La ley lo que permite es que tú decidas. Es decir, yo no puedo obligar, como bien ha dicho Eloy, a que su padre, que está viviendo una vida que no es vida, no se le aplique la eutanasia si él quiere. Yo amo la vida, yo creo en la vida, pero tengo que respetar el derecho de los demás. Hay una canción preciosa, que tú la conoces, además estuvo en una de nuestras galas de Amistades Peligrosas, que se llama Eloí lama sabachthani, que fue lo que dijo Jesús en la cruz, que se creía que estaba llamando a Elías, sin embargo lo que estaba diciendo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues bien, esta trata sobre el derecho a la eutanasia. Yo creo en la vida, yo quiero la vida, pero respeto el derecho de las personas. Esther Mora. Pues yo creo que la clave la hemos dado todos aquí. Y hablábamos anteriormente en el otro tema del acoso, que estaba en la empatía. Y es que este tema también requiere empatía y ponerse en el lugar del otro, en el lugar del que sufre. Y yo creo que un país que regula, que protege y que da garantías de libertad, que no está imponiendo, es un mejor país. Para mí esta ley nos hace mejor país. Lo he dicho en un principio, esto no es un capricho ni una obligación, es un derecho que tenemos los españoles en el momento en el que decidamos no continuar con nuestra vida porque sufrimos, porque tenemos una enfermedad incurable, pues ahí está. Entonces dejemos que libremente cada uno decida. Y yo lanzo una pregunta porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Manuel. Es que en este país quizá lo que tenemos que hablar es más de la muerte. Sí. Hablamos mucho de la vida y celebramos la vida. Y esta cultura nuestra de este país no hablamos de nuestros últimos días. Y quizá pues haciendo un poco más de, no sé, si de diálogo entre todos, y podríamos hablar y acercarnos a la muerte como algo que va a pasar tarde o temprano va a pasar.
y quizá que deberíamos trabajar más. Escolástico González. Yo, ya para terminar, me gustaría distinguir dentro del aspecto de la eutanasia dos grandes bloques, ¿no? Uno, el de la eutanasia para personas que en un momento determinado la soliciten, que se les aplique porque creen que sus condiciones y su estado ya no merece la pena continuar. Y tenemos casos que hemos visto que incluso fueron llevados al cine, ¿no? Y fueron en un momento determinado personas imposibilitadas en una cama, tetraplégicas y demás, que quieren que se le aplique. Y otra, pensar en la eutanasia en los últimos momentos de vida de una persona. Yo creo que lo mismo que tenemos una buena ley, tenemos unos servicios de salud fantásticos y un servicio de oncología que en este país funciona fenomenalmente, y que ayuda a los pacientes justo en el momento final de su vida. Es la ortotanasia lo que se practica. Justo los ayuda en paliativos, no oncológicos. Ortotanasia. Paliativos, perdón. Y que ayudan perfectamente a pasar esos últimos momentos junto con la familia. Yo creo que hay que distinguir un caso del otro. La eutanasia, para aplicada a una persona que lo ha solicitado de forma voluntaria a ayudar al paciente en un momento determinado, no se trata de aplicar la eutanasia. Ya tuvimos casos donde en la Comunidad de Madrid se juzgó al director de un hospital por estar intentando precisamente ayudar en los momentos finales de la vida de los pacientes, y fue juzgado y fue acosado por problemas estrictamente morales. Porque faltaba por problemas morales, porque faltaba la ley, porque estamos en un limbo. Yo creo que hoy, afortunadamente, tenemos una buena ley. Eloy, pareja. Una buena ley y unos servicios médicos que ayudan a que se pueda cumplir con la ley. Bueno, yo solamente quiero reforzar mi mensaje anterior. Vida y muerte forman parte de lo mismo. A nadie se le debe obligar a vivir indignamente a la fuerza, incluso muchas veces con métodos tremendamente costosos, que también no vamos a hablar del tema de coste, pero el tema de los costes paliativos es realmente importante, y no se debe obligar a nadie a vivir en una situación inhumana e indigna. Por eso comparto 100% las palabras de Félix Calle, lo ha dicho y lo ha expresado perfectamente. Julián Gómez. Bueno, vamos a ver. Yo quería decir que no se puede poner en la balanza el precio de los costes paliativos y demás. O sea, creo que eso más bien no procede. Pero, por otra parte, Esther, hablar de la muerte se empieza a hablar realmente cuando la tienes más cerca. De hecho, quien te ha hablado de la muerte es Pollito, después de decir que es el que más cerca la tiene. Aunque sabe muy bien lo que hace, porque a pesar de que es ateo, es un gran amigo de las monjitas de Almodóvar del Campo. Al margen de eso. Y de los dulces. Y muy rápidamente. Tengo que decir, además, que los enfermos oncológicos y los enfermos con temas neurológicos suponen el 70% de las solicitudes de eutanasia. Y, para acabar, indicar que la primera comunidad autónoma que tiene solicitudes de eutanasia es Cataluña, seguida de Madrid, seguida de Canarias, del País Vasco, y en Castilla-La Mancha tenemos que vivir divinamente, porque somos los 11º de toda España, o sea que aquí no nos quejamos. Te voy a dar otro dato. El 0,07% de los fallecimientos del 2023 fueron de los fallecimientos, accidentes de tráfico. Solo el 0,07 fueron de eutanasia. Es decir, no se produce con esta ley una solicitud masiva, quiero decir. Aurora Rey. Pues me da la sensación de que 195 países, que son los que hay en el mundo, deben ser deshumanizados, porque solamente 6 son los que habían aprobado hasta España. Sí. Entonces, debe ser que el resto están todos equivocados. Me alegro de estar en ese bloque, de todos los equivocados, 195 países. Esto de que es mucho más humano la eutanasia, no estoy de acuerdo. Sigue habiendo cuidados paliativos para atajar ese dolor. Sigue habiendo cariño, esfuerzo. Mira, habéis preguntado si yo alguna vez he visitado una residencia. La sigo visitando mensualmente. Habéis preguntado, yo no, todos los días no, mensualmente. Habéis preguntado si yo he sufrido algo de esto. Mira, tengo 70 años. Os puedo invitar a que me acompañéis a mi cementerio, donde están en mi panteón 19 años, 29 años, 24 años, 60 años y 61 años. Fijaos qué feliz. Ah, y mi hijo recién nacido.
Se ve que no he conocido nada de la muerte ni nada del dolor. Sigo pensando que la vida es un don de Dios y yo no quiero eutanasia. Sigo con esos 195 países que son inhumanos. Pollito Rojo. Bueno, pues yo he dicho antes una cosa, oye, que me ha encantado porque estoy absolutamente de acuerdo con ella. Tenemos que hablar más de la muerte. Tenemos que hablar más de la muerte para de esa manera prepararnos para cuando llegue el momento. Tenemos que hablar de la muerte amando la vida. Tenemos que hablar de la muerte amando la vida. Yo que voy a mi pueblo a Campo de vez en cuando con mi hermano, pues yo como soy ateo voy y veo a mis padres, pero no les rezo. Pero ya les rezo yo, no te preocupes. Voy y no les rezo, pero mi hermano sí, mi hermano se arrodilla y reza. Pero tú dices amén. Y mientras él reza, yo me doy una vuelta por el cementerio y me quedo espantado. Me quedo espantado porque veo a uno y a otro con el que yo, unos que jugaba con ellos de niños y otros que eran choferes conmigo. Y digo, si yo soy un privilegiado, si ya los tengo a todos bajo tierra, a todos, sabiendo y siendo consciente de que algún día estaré no bajo tierra. ¿Ah, no? No bajo tierra. ¿Qué me estás Yo descubriendo? seré viento de libertad. Félix Calle. Yo me incineraré y mis cenizas serán tiradas allí, en el molino sardinero, campo de Cristana, y adiós Manuel, si te vino más fuerte. Entonces no podrás ir al cielo. Dile a Está tu- No quiero ir al cielo, ¿qué Dile aburrimiento? a tu mujer que yo soy católica y que los católicos nos incineramos. Ella también es católica, que no quiere ir al Pero- cielo. pero Félix nos Calle, por incineramos, favor. que está permitidísimo. Adelante, Félix. Vamos, Aurora, y que haya 100 y pico países que tú consideres, porque yo lo que ya he dicho, no suma, me da igual, me da exactamente igual. Porque esto no se le impone a nadie, Ya. que esto es voluntario, Sí. que lo que he dicho antes, que tú a la fuerza no te tienes que divorciar porque hay una ley de divorcio, que no, que es la posibilidad. Y esa posibilidad, abre un abanico, es eso, de posibilidades para que la gente pueda decidir. Yo ahí no veo ningún problema. Veo el problema cuando lo que he contado antes, una persona que está sufriendo y está gritando y está llorando. Y cuidados ¿Quién? paliativos. No, no. Perdona, Sí muy lo bien, hay, vamos a hay. ver, vamos a ver. Sí, No, 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 hay. estamos de acuerdo. Y Pero aplican sí, para el dolor. sí, no, bueno, pero pero no es igual. Tampoco el operativo es para mañana ni pasado ni para dentro de. ¿Por qué los familiares no pueden decidir? Los familiares de primer orden, digo, no va a venir un primo 15º diciendo que el familiar es que hay que dar la eutanasia. ¿Por qué no puedo decidir yo? Si estoy viendo ahí el sufrimiento, es un acto de humanidad, por favor. Terminamos con esa pregunta precisamente que yo hago a cada uno de los tertulianos, dadas las circunstancias, ¿de quién depende fundamentalmente que se aplique o no la eutanasia? Del paciente, del que sufre las consecuencias, en segundo término de los familiares y en tercero de los médicos. ¿Este es el orden, Manuel Tabas? Pues no, me he enterado porque estaba hablando, perdón. Pues muy mal hecho, muy mal hecho. Estaba de diálogo interno. Las personas que van a recibir la eutanasia, ¿de quién depende? ¿Es la decisión fundamentalmente del paciente? Decisión fundamentalmente del paciente, siempre que esté consciente. Aurora, De la persona. En Julián. primer lugar. Creo que según la ley del paciente, también No, de pero la familia. ¿cuál, según tú, debería En ser? primer lugar, el paciente. Félix Calle. Yo creo que en primer lugar el paciente, porque así lo dice la ley. Manuel. Respetar sobre todo la voluntad del paciente. Escolástico. Sí, del paciente. Eloy. En primer lugar del paciente, pero si yo no soy consciente, querría que mis hijas, que me quieren muchísimo, decidieran por mí. Esther Mora. Claro, es que el paciente con testamento vital y lo deja por escrito. A ver, que lo aplique. dejar por favor que hable Esther Mora, que nos vamos. Bueno, el que sufre es el que tiene la voluntad de decidir, la familia acompaña, los médicos garantizan y el Estado protege. Pues ya hasta aquí, señoras y señores, gracias. Me está mandando un WhatsApp el señor Eliseo Sánchez, Eliseo José Sánchez desde Alcoy, que nos ve
Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada martes. Prometemos volver el próximo martes con 2 temas también interesantes. Don Manuel Tabas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Doña Aurora Rey, muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Julián Gómez, muchas gracias. Muchas gracias. Don Félix Calle, muchas gracias. Julián. Don Manuel Alarcos, muchas gracias. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí. Don Escolástico González, muchas gracias. Gracias y buenos días. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Gracias, igualmente, gracias. Y doña Esther Mora, muchas gracias. Un beso y muchas gracias. Un beso de parte de todos a todos ustedes y pásenlo bien, que tengan buena semana. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the